Mis primeros 11, 12 años, en su mayor parte del tiempo, la pasé o me crié más bien en una finca con mis abuelos, en este lugar que les he mencionado del Cantón del Limón. Era una finca donde había palos de naranja en el patio, y lo más importante es que habían unos árboles de coco. Eran 4 árboles de coco, pero habían 2 en particular que eran bien altos. Me acuerdo que tenía aproximadamente como 10 años cuando me gustaba que llamaban a un señor que era el que cortaba los cocos, y para mí era algo grandioso pues ver que la gente se reunía debajo del árbol y llegaba este señor que era una persona que tenía fama pues por cortador de cocos, le llamaban. Y me acuerdo que lo que él hacía, yo lo observaba, agarraba el machete, el corvo, y tenía ya un lazo pues larguísimo, el lazo, se lo amarraba a la cintura y pues el otro extremo al machete, que quedaba ensartado pues así metido en la tierra. Yo lo observaba que se subía al árbol y ya lograba llegar hasta arriba, lo que le llamamos el cogollo, la cúpula pues del árbol. Él pedía, empezaba a jalar el lazo, eso llevaba el machete, y él pedía que le pusieran también una bolsa con sal, porque pues la creencia era que tenía que ponerle sal ahí arriba al palo de coco para que diera cocos con buen sabor el árbol pues. Así es de que yo todo eso lo observaba, pues lo había observado por años, y yo añoraba algún día ser como él, como ese hombre cortador de coco. Yo decía, cuando sea grande voy a poder subirme a los árboles y cortar coco yo también. Pasaron los años, y yo, cuando mis abuelos salían a andar viendo los animales, las vacas, el ganado, pues las gallinas, mi abuela, pues yo entrenaba. Me ponía la camisa al revés con los botones acá atrás, porque cuando yo me agarraba del árbol y me iba subiendo, pues me raspaba. Y entonces yo entrenaba, subía un pedazo, pero nunca podía subir allá arriba. Pero yo todas las semanas entrenaba subiéndome al árbol de coco. Y lógicamente que yo ya me había amarrado el lazo, y igual que el hombre había ensartado el machete en la tierra. Pero eso lo hacía cuando no estaban mis abuelos, porque me regañaban que me subiera, porque decían muy peligroso, pues imagínense, 10 años. Pero un día se tuvo que llegar. Logré llegar, y ustedes pueden observar un árbol de coco, cómo está el árbol así, y las ramas salen, no tiene ramas pues el árbol hasta llegar hasta arriba. Y cuando llega arriba, pues las ramas me topaban en la cabeza. Como pude, yo logré subirme, y no sé cómo, pues es bien difícil, me herían aquí las ramas del árbol de coco. Si ustedes las observan, pues tienen filo pues. Pero yo eran las ganas y me subí. Sentí bien feo cuando me subí, mis pies quedaron en el aire y miraba yo para abajo altísimo. Yo logré llegar al cogollo, a la rama, y yo me sentía triunfador, me sentía de que ya me había subido al árbol de coco. De ahí arriba logré ver lugares que yo conocía, pues en los terrenos de las demás gente, en las milpas. Logré ver otras casas a lo lejos, porque era el campo, era el farmer. Y algo que yo nunca había estado a esa altura, pues yo nunca había estado en un avión, pero ese árbol era lejos, y de allá se miraba allá abajo todos los árboles. Yo feliz subí el lazo, y llegó el corvo, el machete, y pues quise simular lo que el señor, el cortador de cocos, hacía. Me acuerdo que vi el coco mejor que a mi vista parecía, y agarré y lo empecé a partir, a pelar para tomarme. El problema fue que cuando estaba yo macheteando y cortando el coco, el árbol se meneaba, pues. No me fijé que ahí estaba lo que se llama un panal de avispas, que al sentir que estaba ahí, empezaron las avispas a picarme. Yo, cuando las mataba,
las sentía, las mataba, pero cada vez que yo agarraba las avispas que me estaban picando, las mataba así, ellas se me pegaban en la mano, pues, y yo no hallaba por todos lados. Imagínense un panal de avispas. Yo no sé si alguna vez a ustedes les han picado avispas, pero cientos de avispas picándome. Yo tenía ganas de salir corriendo, pero ¿y cómo? Pues allá arriba, a esa altura. Yo sentía, y ha sido uno de mis momentos que he sentido que voy a morir. Me daba miedo, pues, y no podía correr, estaba ahí arriba, no me podía bajar de un solo del árbol, porque las avispas me estaban pegando. Yo había escuchado que decían que cuando te están picando las avispas, que te tenés que estar quieto. Yo me quedaba quieto para que no me picaban, pero más se me ponían las avispas. Me imagino todo negro de avispas picándome. Que duelen las picadas de avispas, todavía me acuerdo. Yo estaba desesperado, así es de que en el momento de esa desesperación lo que se me ocurrió fue con el machete cortar la rama donde estaba el panal, y qué bueno que se me ocurrió, porque media vez corté la rama donde estaba el panal, se vino hacia abajo la rama y las avispas se fueron siguiendo el panal, porque ahí estaba en la rama, y ya, pero ya estaba todo con picadas, pues. Lo que hice fue, me tomé el coco y ya tristemente me bajé del árbol, y ya pasó esa historia. Me vieron mis abuelos, pero allá parecía que era costumbre, pues miraban a uno y no importaba que anduviera con ronchas que lo habían picado, pues, y no me dieron tanta importancia. Pero yo, cuando seguía viendo el árbol los demás días y meses, yo siempre quería más cocos. Pero tenía miedo de volverme a subir. Pero como dicen, se me prendió el foco, se me encendió el foco de que en vez de subirme, dije yo, no, lo más fácil es, voy a cortar el coco, voy a cortar el árbol del coco. Y fui a traer un hacha y dije yo, lo que voy a hacer es que voy a pegarle al troncón al árbol y le voy a echar hojas para que mi abuelo no se fije, para que no se van a fijar. Como ellos, yo miraba que siempre la gente caminaba allí, pues no iban a echar de ver, según yo, que el árbol ya no iba a estar. Entonces fui a traer el hacha y con el hacha empecé a darle al troncón del árbol. Pues. El árbol empezó con el viento se meneaba y empezó a tronar, y yo calculé que iba a caer en una dirección X, pues, donde yo, según yo, iba a agarrar el árbol, iba a agarrar las ramas, los iba a esconder los cocos, y yo iba a tener cocos para todo el mes. Esa era mi idea. El problema fue que el viento de alguna manera sopló al revés en el momento que le di el último hachazo, que sopló al revés y el árbol se vino a caer encima de la casa. Cayó en una esquina, pero casi encima de la casa. Me acuerdo que el árbol ¡pum!, tronó y las ramas cayeron encima de la casa y las tejas volaron como polvo, pues. O sea que fue un desastre. En ese momento el árbol todavía venía en el aire. Yo vi que ya venía cayendo en la dirección de la casa. En ese momento yo ya sentía lo que me iban a dar los hinchazos en la espalda. Para mí ese árbol como que hubiese caído en cámara lenta, porque todo ese trayecto del árbol que venía hacia abajo a caer y ver eso que las tejas se levantan, es algo que para mí fue una eternidad, porque en ese momento vi que mis planes no iban a salir como yo lo esperaba. Cayó y me acuerdo que empecé a correr, a quitarle las ramas, según yo, afligido, pues, cortándole las ramas y empezar como a partir el árbol, que es rollizo largo de coco, a quererlo hacer pedazos. Se me ampollaron las manos usando el hacha, pues era un niño pues todavía y mis manos todavía estaban débiles, queriendo hacer pedazos del árbol para irlo a esconder, pues, pero el desastre era mayúsculo. Las tejas se habían quebrado, parte de la casa estaba deshecha. Escondí lo que pude, pero lógicamente que no se podía ocultar. Lo demás, ya se imaginan lo de mi abuelo, qué es lo que pasó. Todavía me acuerdo, me duele todavía acá los hinchazos, y son cosas de las que se me ocurrían pues en ese momento, pues, de que esta es la historia del coco. Okay.